Te voy a enseñar en el día de hoy el top 10 de los altavoces autoamplificados con batería recargable. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional con más de 17 millones de vistas en mi canal de YouTube. Y vengo a revelarte el resultado de mi estudio que he llevado desde los últimos 3 años en la revisión de estos altavoces. Comencemos. Quiero ser absolutamente claro desde el principio y decir las siguientes consideraciones. Lo que vamos a enseñar son altavoces de batería recargable que crean negocio y son de marcas de sonido profesional reconocidas y son perfectos para que usted preste sus servicios de renta de sonido como DJ, como músico, presentador, entre otros. Dentro de los requisitos más importantes es que sea transportable a cualquier lugar, por lo cual el Soundbox 3, que es muy exitosa en ventas, no estará incluido en este ranking y tampoco estará incluido ningún altavoz que únicamente sirva para reproducir música, como es el caso del JBL Partybox y similares. Los parámetros que se tuvieron en cuenta para escoger el mejor altavoz fue la relación calidad-precio-rendimiento, funciones y versatilidad, la duración de la batería, qué tan rápido carga la batería, la comodidad para transportarse, una muy importante, rendimiento en sonido en vivo, el alcance del Bluetooth y la conectividad. En el puesto número 10 tenemos un altavoz de una marca que hace poco fue comprada por RCF, Montarbo, con la referencia L206. La marca italiana le apostó a la técnica del rebranding trayendo un producto de China de una buena calidad. Comprende 5 altavoces de 2.5 pulgadas y un altavoz de 6.5 pulgadas. Si quitas la reja aparecerá una cruz. El sonido goza de una espacialidad interesante cuando se utiliza en estéreo, 2 cajas conectadas por TWS, ya que los filtros FIR permiten una respuesta de fase y de frecuencia muy plana. Quiere decir que todos los sonidos básicamente llegan al mismo tiempo a tus oídos. Personalmente me gustó muchísimo la calidad de sonido de este altavoz y el reverb con una naturalidad sorprendente, de los mejores que he escuchado en esta categoría. El precio en los Estados Unidos está por los $650, lo cual me parece alto. Algo que me desmotivó bastante fue la corta duración de la batería de 5 horas y la larga carga que dura aproximadamente 4 horas y media. Batería de 2500 mAh. Datos declarados por el fabricante: nivel de presión sonora de 114 decibeles y 100 watts RMS y 150 pico. Dentro de mi experiencia personal pude apreciar de que aunque tenga muy buen sonido, la falta de presión sonora no compite con los demás del ranking que están más adelante. Su peso es de 7.5 kilogramos y su tamaño es muy compacto. No es posible utilizarlo como monitor de piso, o posición frontal o inclinado hacia atrás únicamente. La cobertura de los altavoces amplificados con batería usualmente es amplia. En este caso es de 90 en horizontal por 40 vertical, la más estrecha de todas en el grupo. Lo bueno de la categoría en la cual estamos hablando es que gran parte de estos equipos cuentan con excelente desempeño en calidad de sonido. Mackie es una marca que respeto y agradezco mucho su apoyo que ha tenido conmigo, prestándome varios equipos para realizar los videos, entre ellos este. Y en el puesto número 9 tenemos el FreePlay. El factor de forma que tiene solamente puedes colocarlo para el público o para escuchar música. Lo que más me sorprendió y lo cual lo tiene este ranking aquí es su increíble potencia, con una presión sonora máxima de 115 decibeles y 150 watts máximos. Como particularidad observamos que en la mitad está un altavoz de 6 pulgadas de rangos bajos y medios y 2 tweeter a los lados. Estos tienen un sonido muy nítido y produce un sonido estéreo en un solo altavoz y es el único de esta categoría que lo puede hacer. Tiene una duración de batería con volumen moderado hasta de 15 horas, pero a volumen máximo más o menos 6-7 horas. Tiene un peso de 8.8 kilogramos. Un punto fuerte que me gusta es que cada canal tiene un ecualizador de 3 bandas independiente, lo cual usted puede hacer a su gusto el funcionamiento de cada uno de ellos. Entre 2 horas y media puedes cargar la totalidad de la batería. Me parece muy bien. A pesar de ser uno de los más potentes de la categoría, tiende a ser bastante medioso y también le tengo que decir que es el predecesor del Mackie Tune Go que más adelante vamos a ver. La parte superior, al parecer, donde están los controles de volumen y otros, puede resistirse a picaduras. La composición de la caja es en ABS, que se ve resistente y brillante al mismo tiempo, pero es importante decir que el polipropileno es más resistente que el ABS. Es muy fácil de utilizar y el uso es muy intuitivo. Me gusta muchísimo el reverb que tiene. El sonido de la caja es abierto y claro, y sobre todo la ventaja del estéreo. Es totalmente para presentaciones musicales y para el usuario hogareño. Tiene las dos combinaciones perfectas, mejor que cualquier otro altavoz en este rango de precios.
Personalmente no me gustan que estos altavoces tengan fuente de poder externa, ya que a veces si se pierden son bastante difíciles de conseguir estos repuestos. Por $500 usted puede adquirir este equipo. Si usted es fanático de Bose, puede ver el video hasta este momento. Nos encontramos a la Bose S1 Pro. Quiero advertir de que tengo buena relación con la marca, pero desafortunadamente mi canal es para hablar objetivamente de todos los productos. Y el posicionamiento fuerte de la marca y el alto marketing que se le ha hecho ha facilitado que este producto sea exitoso. Sobre todo el día que Neymar salió con uno de estos altavoces, fue un boom en todo el mundo. Fue uno de los altavoces que inauguró la categoría. Y actualmente es el altavoz más vendido en Europa y en Estados Unidos en esta categoría. Este altavoz lo hace a las personas que lo poseen brindarle un estatus más alto. Sin duda es una marca exclusiva al igual que Apple, donde el valor del producto comercial radica en la fuerza de la marca. Vale $699. Seguramente usted que es fanático de la marca estará molesto de por qué está actualmente en este ranking, y es por la siguiente razón: desempeño. Es un altavoz de aproximadamente 7.1 kilos de peso. Tiene un parlante de 6.5 pulgadas con 3 parlantes de 2.25 pulgadas. Fuentes cercanas al desarrollo del altavoz me dicen que es de 150 más 150 watts pico. La batería, según el fabricante, promete una duración de 10 horas, pero pruebas realizadas hemos podido comprobar de que a máxima potencia dura aproximadamente entre 4 a 5 horas y si está haciendo frío dura aún menos. Consideramos que el fabricante expresó 10 horas a volumen moderado. Bose es sumamente discreto al manifestar su presión sonora. Aquí nos dice que son 109 decibeles, pero realizamos mediciones y llega hasta los 112. El altavoz tiene una función que nos gusta mucho y es la ecualización automática de acuerdo a la posición que se use. La calidad de sonido resalta muy bien los graves y los agudos, es perfecto para escuchar música, aunque no quiere decir que esto sea fidelidad, porque la respuesta de frecuencia es de las peores que hemos revisado en el grupo. Para cambiar la batería debe usarse una herramienta adicional a comparación de los primeros lugares que no necesitarás de ello. Este altavoz es perfecto para compartir con tus amigos y para presentaciones discretas donde no necesites mucha potencia. En lugares como cafeterías y restaurantes donde tienes que lucir muy bien. Para tu marketing personal en redes sociales. No sirve para eventos donde se tenga una exigencia moderada. Varios casos se han visto en el cual este altavoz se ha quedado apagado y hay que esperar a que transcurra el tiempo para que nuevamente lo podamos volver a activar. No sirve como monitores para orquesta. Recomiendo encarecidamente abstenerse de que usted compre este altavoz sin batería recargable, ya que por ese mismo precio existen en el mercado altavoces autoamplificados de 8 y 10 pulgadas muchísimo más potentes y de mejor sonido. Y si estás seguro de que vas a conseguir la batería, asegúrate de que el distribuidor tenga este producto a la venta. De las cosas que más me gustan del Bose S1 Pro es lo bonito que se ve, la excelente calidad de construcción y el tone match que nos permite ecualizar de una forma muy rápida la conexión a un micrófono o a un instrumento. Si necesitas dar estilo y vanguardia en tu presentación y verte supremamente bien y lucirse ante tu público y ante tus amigos, Bose S1 Pro es tu opción. Que nuevamente ha acudido a la estrategia del rebranding, ya que en Beta 3 existe esta misma referencia, y es el altavoz EXM8 de Yorville. El tamaño y forma de la caja te va a recordar al JBL One Compact. Una de las cualidades más notables es su potencia de presión sonora máxima en el papel de 123 decibeles con una potencia continua de 200 watts. Hay un pequeñísimo detalle que debemos tener en cuenta en este momento y es su elevado precio de $659. Como diferencial tenemos que este altavoz tiene 3 entradas en combo XLR, cada una de estas tiene control independiente. Las dos primeras tienen reverberación, tiene un ecualizador en donde escogemos la frecuencia que queremos quitar que no nos guste y entrada directa de alta impedancia. Y hay un solo control en el tercer canal para manipular varias conexiones, entre ellas de Bluetooth, XLR y un auxiliar. De los puntos débiles es la duración de la batería en 5.5 horas, que por el precio parece bastante poco. Como la gran mayoría de los de esta categoría, me gusta mucho que sea voltaje automático y que tenga salida en XLR para otros altavoces, cosa que el Bose S1 Pro no tiene. Muy buena cobertura en cualquiera de sus posiciones, de 45 grados hacia cualquier dirección partiendo del centro de la caja.
Y algo adicional que me gusta muchísimo es que puede utilizarse con un subwoofer autoamplificado de batería recargable, que creo que es el primero que se ha vendido en este estilo de forma comercial. Dentro de las cosas negativas que encuentro dentro de este equipo por este precio es la pobre calidad de sus preamplificadores, lo que permite que la experiencia de sonido en vivo no sea tan agradable como uno espera por este precio que uno está pagando, pero sí resaltamos el potente sonido que sale por la conexión Bluetooth. Tiene una particularidad y es que tiene dos altavoces, uno de 8 y uno coaxial de medios y agudos de 5 pulgadas, lo que lo convierte en un altavoz verdadero de 3 vías, único en su clase, hechos con imán de neodimio. Al parecer hay que desmontar totalmente la caja para poder hacer el cambio de batería, lo cual a mí no me parece. Práctica y potente, preferiblemente para escuchar música y para DJs, esta es la EXM móvil de Yorville. Con Víctor Córdoba. Desde Colombia para el mundo, somos Sonido Bestiales, somos empresa de eventos y canal de YouTube. En el sexto lugar hay un altavoz que de verdad me impresionó mucho la calidad de construcción cuando lo conocí, y hablamos del HK Audio Move 8. La marca ha construido algunos de sus altavoces recientemente en China, lo cual en mi opinión espero que les pueda servir para una mejor calidad de precios y no sacrifiquen la excelente calidad alemana que actualmente tienen. De los diferenciales más importantes de esta HK Audio es la forma en que usted puede fácilmente hacer el cambio de las baterías. Usted retira una de ellas y puede funcionar el altavoz continuamente mientras que pone a cargar la que acabó de retirar. Resalto la calidad de los acabados, que es en MDF, y su pintura texturizada. Resalto muchísimo la ecualización de cada uno de sus canales con perillas directas. El botón de encendido puede ser algo confuso, pero funciona. Para mí es una desventaja los altavoces que tengan que utilizar fuente de poder externa para poderse cargar. Es una de las desventajas que veo con este y el FreePlay. Con los demás de este grupo, cualquier cable de poder sirve. Celestion ofrece un procesamiento muy especial para los amantes de la guitarra en una de sus conexiones, lo cual lo considero muy bueno para artistas callejeros que usen este instrumento. El SPL máximo declarado por el fabricante es 123 decibeles y una potencia RMS de 60 watts. No sé qué parámetro de medición se utilizó, pero a ese nivel de presión sonora no creo que llegue. Esperaba muchos más graves de esta caja, pero me sorprendió el sonido cálido que tiene esta caja, muy característico de HK Audio. Se puede utilizar como monitor de piso y sobre un trípode o sobre una mesa, como usted quiera. Es un altavoz sin duda de gran belleza e imponente presencia, ya que su diseño es muy agresivo. Le agradecemos mucho a HK Audio su rebaja de $100. La puedes conseguir en $599. Duración máxima de la batería, 11 horas a volumen moderado y a potencia máxima de unas 8 horas. Algo que no me gusta es el exagerado tiempo de carga cuando utiliza las dos baterías de 10 horas. Te invito a suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones. De forma gratuita te llegará a tu celular la notificación cuando esté saliendo un video nuevo. Y en los videos que más te guste, si tengas alguna pregunta que necesitas que yo te conteste urgente, hay un icono en la parte inferior que se llama las supergracias. Haz clic ahí, sigue las instrucciones y con eso podré responderte casi que de inmediato tus comentarios. En el puesto número 5 tenemos un altavoz que para muchos es una imitación del Bose S1 Pro. Revisando todo a detalle, hay cosas que se diferencian bastante y tenemos el Prodigy System i603A. Una de las ventajas es que está hecho en España. La construcción de su chasis es realizada en Taiwán y los componentes de la caja son de marca Beima. Tiene una potencia pico de 300 watts. Curiosamente, una de sus debilidades también es su fortaleza. La batería es de solamente 2600 mAh que a máxima potencia se descarga en aproximadamente 5 horas, a volumen moderado dura aproximadamente 6 horas. La otra cara de la moneda es que este altavoz puede cargarse en algo más de hora y media, así que tiene el menor tiempo de carga de la categoría. Es de los únicos que tiene entrada en RCA para asegurar una mejor conexión estéreo. La salida en combo XLR es muy útil para conectar bajos u otros altavoces. Tiene un alcance de Bluetooth bestial, de los mejores de esta categoría. Y para conectar la música que estamos escuchando con Bluetooth a otro altavoz es demasiado fácil con el botón TWS. Tiene un altavoz de 6.5 pulgadas y 3 de 2.75, todos estos construidos por Beima en España. Una de las cosas que más destaco por mi experiencia de uso es lo resistente que es esta caja a los golpes y supremamente fiable. El nivel de presión sonora utilizado como monitor de piso para sonido en vivo es bastante decente. Puede resistir continuamente un trabajo duro durante muchas horas. Tiene 3 formas de posicionarse: en un poste
acostado como monitor o inclinado hacia atrás. Y como diferencial tenemos que de sus dos entradas, las dos tienen un efecto de delay. A unos no le puede gustar, a otros le puede gustar muchísimo, como es el caso de México, donde el delay es muy apreciado en animaciones. La respuesta de frecuencia de este altavoz es muy similar a la de Bose, solo que este tiene un poco más de agudos en la definición. Y tiene un precio amigable con el bolsillo de $449. Nivel de presión sonora máxima 116 decibeles. Una de las alternativas más importantes que se le viene al usuario a la hora de comprar un altavoz autoamplificado de batería recargable es el JBL One Compact, que ocupa el puesto número 4. A pesar de sus 112 decibeles de SPL máximo, que no compite para nada en cuanto a presión sonora máxima, la calidad de su sonido en cuanto a la respuesta de frecuencia plana es muy valiosa para los expertos en sonido profesional y músicos. La respuesta de sus filtros FIR y de su respuesta de frecuencia es absolutamente plana, lo cual es algo que es valiosísimo y difícil de conseguir. Comprende un altavoz de 8 pulgadas con un driver en cúpula de titanio de 1 pulgada. Su potencia de watts es de 120. La enorme cantidad de funciones y de efectos es lo que me hace que este altavoz tenga un peso en este ranking y esté en este lugar. Y la aplicación es muy intuitiva y una de las mejores que ha hecho JBL para operar cualquier altavoz. El Phantom Power me parece importantísimo para utilizar micrófonos de condensador, y este altavoz está muy enfocado en los músicos para sonido en vivo, ya que podemos conectar en las dos primeras entradas 2 micrófonos y en la tercera un instrumento, y todos ellos los podemos controlar a nuestro antojo. Es supremamente fácil hacer el cambio de la batería y esta misma tiene un rendimiento brutal, 13 horas a volumen moderado y unas 10 horas a potencia máxima. Es una de las más duraderas de la clase. En mi opinión, es uno de los mejores productos que tiene la marca JBL en la actualidad. Para sonido en vivo, mejora bastante su rendimiento a comparación de la función de Bluetooth de música. Para utilizarse como monitor de piso o sonido hacia las personas, se escucha muy claro. Es innegable que aunque no suene muy fuerte, la profundidad de los bajos es sorprendente. La cantidad de funciones que tiene en cuanto a ayuda para las personas es fantástica, sobre todo los puertos de carga USB, donde podemos nosotros recargar nuestros dispositivos móviles en cualquier lugar. Esto es una cosa súper valiosa. Hasta tuvieron el detalle de colocar una ranura sobre el altavoz para colocar cualquier tipo de dispositivo móvil. Ya muchachos, una de las cosas que no me gusta de este altavoz es que el limitador es muy opresivo, demasiado. Creo que este altavoz podría dar mucho más volumen. También cuando lo colocamos en modo de mezcla se vuelve muy enredado entender la serigrafía, y esperamos a que JBL en algún momento actualice este modelo para uno mucho más fácil de entender. Me extraña que JBL, siendo el vendedor más grande del mundo de Bluetooth, tenga uno de tan corto alcance para este sistema. Y así como el S1 Pro también puede actualizarse mediante software. $629 es el precio final de este equipo. Te invito a suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones. De forma gratuita te llegará a tu celular la notificación cuando esté saliendo un video nuevo. Y en los videos que más te guste, si tengas alguna pregunta que necesitas que yo te conteste urgente, hay un icono en la parte inferior que se llama las supergracias. Haz clic ahí, sigue las instrucciones y con eso podré responderte casi que de inmediato tus comentarios. En este puesto nos encontramos un altavoz formidable y que ha tenido una espectacular acogida en todo el público interesado en este tema. Y en este caso, una de las cosas que más gusta de este altavoz es su asequible precio de $449 y tiene una calidad de construcción robusta y espectacular, y hablamos del Mackie Tune Go, que fue recientemente lanzado. Es una caja con un altavoz de 8 pulgadas con un driver en forma de domo de 1 pulgada. Tiene una potencia máxima de 200 watts. Lo más increíble de este altavoz son los 115 decibeles de presión sonora, que realmente se sienten muchísimo. Sus 8 kilos de peso lo hace bastante liviano para transportar, es muy cómodo, es muy bonito. De los altavoces más fáciles de usar dentro de esta categoría. En el modo outdoor, la potencia que sale de esta cosa es impresionante. No tiene el problema que tienen muchos de este grupo, y es un ruido que ocurre en los desfogues cuando está a máximo volumen.
Y no es fácil llegar al clip en este altavoz. Es perfecto para cualquier cosa que usted necesite relacionada con la música, para oír música en su casa, con sus amigos, hacer una fiesta, para DJs, para sonido en vivo, para transportarla a cualquier lugar. La duración de la batería es muy buena, 13 horas a potencia moderada y 10 horas a máxima potencia, y tiene muy fácilmente el intercambio de batería. Aquí el asunto es que debo decir que es el altavoz que tiene mejor relación calidad-precio de esta categoría. Desafortunadamente los músicos le echan de menos que no tenga efectos en sus canales. La aplicación permite hacer básicamente las mismas funciones que ya vienen con el altavoz. Es básico pero potente. Lo que hace diferente este equipo con respecto a muchos de esta categoría es que suena más fuerte que los que acabamos de mencionar. La duración de la batería también es superior y su precio es bastante amigable. Si usted quiere el sonido de un altavoz grande en uno de 8 pulgadas, este es el ideal para usted. Ya nos vamos acercando al primer lugar, sin antes mencionar que gracias a ustedes este canal ha ido creciendo. Este segundo lugar va a ser una total sorpresa para ustedes, pero una vez usted vea este altavoz en el comercio acá en América, me va a dar la razón. Tenemos el Precision Drive K8. Precision Drive es una empresa que se ubica en China. Ha sido la encargada del diseño de muchas de las otras marcas profesionales y ya por fin se independizaron y van a empezar a sacar sus productos basados en la experiencia que ha recolectado diseñándole a las demás marcas. Tenemos un altavoz de 8 pulgadas con una cúpula de titanio en domo, muy similar a lo que sería el JBL One Compact en cuanto a su forma. El punto a resaltar más importante de este altavoz es su batería de 6000 mAh. Tiene la brutal duración de 22 horas en volumen moderado y de 12 horas a máxima potencia. Me parece totalmente fuera de serie con respecto a esta categoría. Encontramos una reverb en cada uno de sus canales. Tiene una potencia máxima de 150 watts y un SPL máximo alcanzado de 118 decibeles, lo cual estará muy interesante. Lo que más me ha impresionado del funcionamiento de este altavoz es la excelente calidad de sonido y la limpieza cuando se alcanza la máxima potencia. El precio estimado de venta no lo vamos a saber sino hasta cuando salga oficialmente. Estaría entre 400 y 600 dólares, depende pues del país. Suscríbete a nuestro canal para que esté pendiente del lanzamiento de este producto que lo vamos a tener. 3 entradas en combo XLR, la tercera es importante decirle que se utiliza para unir otro altavoz y aumentar su número de canales para un total de 4. Como contamos con varios de estos con reverb, podemos prescindir de una consola para hacer actuaciones rápidas. Tiene una salida de 5 voltios a 1 amperio para recargas de dispositivo personal, muy por debajo de JBL que es de 2 amperios. Como todos los altavoces de la categoría tiene anti-feedback. Me ha impresionado mucho la calidad de sonido de este altavoz y el precio que se presume donde se va a vender será demasiado atractivo para todos ustedes. Now the circuit is hot and the voltage is on this. En el puesto número 1 tenemos un altavoz que he revisado recientemente en mi canal y fue lanzado en el mes de octubre, precisamente el 25. No tengo la culpa que una empresa se tome el trabajo de analizar qué es lo que realmente necesita el usuario y lo da. Y esta ha sido la caja Electro-Voice Everse 8. Desde el principio empezaré a hablar en algo que no me gusta y es su alto precio, $749, lo cual desanima bastante a la hora de hacer la compra y crea muchas dudas. El asunto es que esta caja en su calidad de audio y en su volumen está una categoría superior por encima de todas las que hemos expuesto hoy. Con una presión sonora máxima de 121 decibeles a 1 metro medido con ruido rosa con factor de cresta de 12 decibeles, sorprende lo fuerte y lo alto que suena. Y tiene un poderoso amplificador de 400 watts pico. Tiene múltiples ventajas con respecto a todas las cajas de este rango de precio, sobre todo una cantidad exagerada de efectos que son de 30, tanto en el canal 1 como en el canal 2. Innumerables preecualizaciones en los 2 canales para facilitar su trabajo, compresión también en los 2 canales y muchos procesos más. Ecualizador gráfico y ecualizador paramétrico en la salida. Resiste lluvia moderada y polvo, así como en la playa, lo cual tiene certificación IP
IP43, gracias a una tapa plástica en la parte de atrás que cubre las conexiones, y la parte de adelante tiene una reja que tiene una tela acústica hidrofóbica que evita la lluvia. La batería y la tapa trasera no son repuestos, sino que son productos terminados, lo cual siempre está disponible en los distribuidores. Es una enorme ventaja con respecto a la demás competencia. Hablando de esta, tiene una duración de 12 horas a volumen moderado y de 6 horas a máxima potencia. Bastante fácil de reemplazar. El tiempo de carga son aproximadamente 2 horas. Su calidad de construcción y la placa de acero y todos los sellantes cumplen con los requisitos de lo prometido de protección de lluvia. Como defecto, me hubiera gustado que tuviera ecualización automática en la posición y que las patas de posición de monitor hubieran sido de goma. La calidad de los preamplificadores es de lo mejor que hay en la categoría y es impresionante esa potencia con un peso que está dentro del promedio del grupo de 7.6 kilos. He utilizado este altavoz como retorno o monitor de una orquesta y funcionó mejor de lo que yo me imaginé. Vale más, sí, pero quedarás inmensamente contento una vez la ensayes. Si quieres un sonido verdaderamente profesional para producir y ganar dinero como artista o un refuerzo sonoro para todos tus eventos, en mi opinión este es el mejor altavoz de la categoría, por eso el número 1 esta vez es el Everse 8. Este sábado 5 de noviembre, prepárate para disfrutar del mejor simulacro decembrino del norte del Valle de Aburrá con la mejor música bailable. Tendremos la presentación de la orquesta Fantasía Palangera, alternando con la gran voz de Sandra Velázquez y su espectacular repertorio musical. Lo importante es que esto es una guía a hoy, enero del 2023. A la hora de usted hacer una compra, lo haga informado acerca de lo que usted realmente necesita para su uso personal. Hemos llegado al final de este evento, pero queremos invitarlo a que usted siga viendo videos de altavoces profesionales para que usted se haga informado. A continuación, empezarás a ver la lista de los 5 capítulos de los altavoces que usted debe comprar para empezar en el sonido profesional. Todos están organizados acorde al rango de precios. También tenemos esta otra opción para que usted aprenda tutoriales de sonido profesional y si usted tiene dudas para sacarle el mayor rendimiento al uso de consolas, conexiones, entre otras. Suscríbete,